Bienvenido a la casa del Señor esta noche, esta tarde. ¿Cuántos están listos, hermano, para recibir lo que Dios tiene para nosotros esta noche? Gloria a Dios. Emma, dice que tengo que voltearlo al otro lado. Gracias, Señor. Déjame decirle que Gary, you came. As soon as I push it, it said you can be recording live on the phone. Already pushed. Gracias, Señor. Okay. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Good evening, Dios everyone. los bendiga a todos, hermanos, allá en sus hogares. Gloria a Dios, hermanos que vienen de camino de regreso de su trabajo. Those that are coming home from work and are barely getting home, God bless you. Vamos a empezar, hermanos, de este mensaje, gloria a Dios, para la honra y gloria del Señor Jesús. We're going to begin this message Viviendo a la sombra de Jesús de Nazaret. living Amén, hermanos. in the shadow of Jesus. En el libro de los Salmos, In the book of Psalms. en el capítulo 33 In the book of Psalms, in chapter 33 y en el versículo 6, and verse 6. toda la palabra, hermanos míos. Psalm 33 Gracias, Señor. and verse 6. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda Amen. la palabra, hermanos. All in the word. Psalm Salmo- 33 and verse 6. Amén. And the word of God reads in verse 6. By the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of his mouth. Amen. Gracias, Padre, te damos, Señor. Just Por esta palabra, Señor, que tú vas a traer, bendito Dios. Tú ya tienes todo preparado, Señor. Desde el principio, desde antes del principio de la condición, Señor, de esta tierra, bendito Dios. Y de este mundo, Dios. Te damos gloria y honra, Padre, por todo. Va a ser lo que va a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre, nuestras mentes, Dios. Para recibir, Dios, este pan que tú estás mandando en este día, Señor. Sea tuya la honra y la gloria, Padre, y el poder para siempre, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amen. Amén, hermano. Dice la palabra que por la palabra del Señor The word of God says that by his word fueron hechos los cielos the heavens were created, y todo su ejército por el aliento de su boca, hermano. and all the host of them by the breath of his mouth. Vamos a leer hasta el versículo 9 ahí donde estamos, hermano, para poder entrar al mensaje. Gloria a We're Dios. going to read to verse 9 so that we can enter the message. 7, 8, and 9. 7 all the way through 9. Amén. It says in verse 7, he gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deep in storehouses. Verse 8, let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. Verse 9, for he spoke and it was done. He Aleluya. commanded and it stood fast. Yes, Padre. Amen. Vamos a poner mucha atención a la palabra del Señor, hermano. Let's pay close attention to the word of God. Estamos llegando a tiempos We're coming to times donde la humanidad celebra la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. where humanity celebrates the death and resurrection of Christ. Pero hay algo importante But there's something important que el pueblo de Dios está olvidando, hermano. Thank you, Jesus. Que el pueblo de Dios está haciendo a un lado y aún así celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Something that is being set aside but celebrating the resurrection of Christ. Hemos oído maravillosos mensajes, gloria a Dios. We've heard great messages.
Porque la palabra de Dios es maravillosa, hermano. Because the word of God is great. Amén. Amen. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se sostiene sola, hermano. No necesita de nadie, gloria a Dios. Thank you, Lord. Dice la palabra The word of God says que por la palabra del Señor fueron hechos todo lo que hay en los cielos, los ejércitos y a través del aliento de su boca, hermano. that everything was made, even through the breath of his mouth. Dice, teme al Señor toda la tierra, también en su presencia todos los habitantes del mundo. In verse 8 it says, let all the earth fear the Lord. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios dice, habló. Because God has spoken. Ponga atención que aquí es donde está lo maravilloso de lo que Dios es, hermano. Here's where God is the marvelous of God. Yo sé que muchos todavía a esta altura están tratando de hallar respuestas y respuestas a cosas, hermano, tan sencillas, gloria a Dios. Many are trying to find things that are so light. Muchos se van mucho para la derecha, otros mucho para la izquierda y se olvidan del centro de la palabra del Señor. And they forget about the center of the word of God. Dice la palabra porque Él habló Because he spoke it. y fue hecho. And it was done. Ahora bien, en una pequeña comparación, hermano, In let's do a comparison. allá donde están en sus hogares ustedes, o donde estén, hermano mío, el que esté escuchando la palabra, gloria a Dios, hermano, visitantes, a todos, gloria a Dios. Wherever you're hearing the word right now, Si Dios no hubiera hablado, if the Lord wouldn't have spoken, nosotros no estuviéramos en este lugar. we wouldn't have been here. Porque la creación no hubiera sido hecha. Because creation would not have been El here. hombre no hubiera sido creado. No existiera la humanidad. No existiéramos ninguno de nosotros, ni estaríamos en los lugares donde estamos todavía. Porque dice la palabra que porque Él habló fue hecho y Él mandó, dice, y todo se confirmó. It says that he spoke and it became, or it was created. Amén, hermano. Él mandó y todo se confirmó. Cuando decimos Él mandó y todo se confirmó, It says that when God spoke and the heavens were created, y todo, hermano mío, se ha confirmado a través de la palabra del Señor. it says he breathed the word and all the stars were born. Amen. Amén, hermano. Ponga atención, hermano mío. Todo se confirmó, pero vamos a ir ligeramente al libro de los Proverbios. In the book of Proverbs, Yo no sé cuánto han estudiado el Proverbio 14, Proverbs chapter 14, el versículo 27. Hay alguien, hermano, que ha estado estudiando ese versículo, gloria a Dios. Proverbs chapter 14 and verse, 27, sí, 26 y 27, sister. it says, fear of the Lord is a life-giving fountain. It offers escape from the snares of death. Fear of the Lord, 26 and 27, 28? No, that's 27. sister. Okay, 26 and 27. Those who fear the Lord are secure. He will be a place of refuge for their children. Fear of the Lord is a life-giving fountain. It offers escape from the snares of death. Amén, hermano. Amen. Dice que el temor al Señor hay confianza segura. Y a los hijos dará refugio. Porque el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Amen. Amén, hermano. Ahora bien, vamos a poner juntos el Salmo 33, del versículo 6 al 9, y Proverbios 14, versículos 26 y 27. Psalm 33, where we read from 6 to 9, and Proverbs 14. Estamos viendo que a través de la palabra del Señor todo fue hecho porque Él mandó y todo se confirmó. We see that everything is done by the Lord. Every Amén, word hermano. He's spoken. Pero el temor, dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, But the fear of the Lord es fuente de vida. is a fountain of life. Mire qué maravilloso, hermano, y qué sencillo lo pone nuestro Dios. Fuente de vida. It's a fountain of life. No es una fuente de vida
¿cómo te diría yo? De existencia, hermano. It's not just a fountain of existence, but a fountain of life. Porque es diferente una vida de existencia a una vida, como dice la palabra de Dios, a una vida de qué, hermano. Ahí donde estamos estudiando. A una vida. A life. A una vida, hermano. Cuando Dios habla de una vida, no está hablando de muerte, When God is speaking about life, it's the opposite of death. sino que es una vida que no tiene muerte. It's a life-giving fountain. It's an unending life. Amén, hermano. A una vida que no tiene muerte, es donde el Señor Jesús nos está llevando en este momento a la fuente de esa vida. Y esa vida solamente fluye de nuestro Salvador Jesús. And it flows from Him, Himself. Primera de Corintios, 1 Corinthians, para entender más el mensaje, hermano. Mira, vamos a entrar al mensaje ahorita, gloria a Dios. amen. Primera de Corintios, en el capítulo 1. And verse 1, 1 Corinthians chapter 1, En el versículo 18. and verse 18. Vamos a ir poniendo en orden, hermano, lo que Dios nos está dando, la palabra en los versículos y en los libros, para que entendamos el mensaje de la palabra del Señor. And it says in verse 18, I know very well how foolish the message of the cross sounds to those who are on the road of destruction. But we who are being saved recognize this message as the very power of God. Amén, hermano. Porque la palabra de la cruz, vamos a enfocarlo en algo, hermano. Ponemos una cruz. Quisiera tener algo para... O sea, tenemos una cruz, hermano. We have a cross. Pero la cruz sin Jesús But the cross without Christ, es nomás una cruz. it's only a cross. Amén, hermano. Pero cuando Cristo Jesús llegó a esa cruz, When Jesus came to the cross, llegó el verbo a esa cruz. the word came to the cross. La acción llegó a esa cruz. The proof of love came La to the cross. justicia llegó a esa cruz. Justice came to the cross. Es la definición de lo que estamos estudiando de la palabra la cruz. Porque dice la palabra bien, porque la palabra de la cruz Because the word of the cross está hablando directamente del Mesías, de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. is speaking of Jesus. Amén, hermano. Ahora bien, tenemos a Cristo Jesús en la cruz. We have him on the cross. Ahora bien, es una representación, hermano, de la muerte de la carne, gloria a Dios. We know that it's a representation of the death of the flesh. Porque ponga atención, hermano mío. Cuando Cristo Jesús llegó a la cruz, todos sabemos que Él vino en forma de hombre a morar entre nosotros en esta tierra. He came as the Son of Man. Porque es mentiroso el que diga que Él no vino en forma humana. It's a liar, the one that says that he didn't. Aunque dice la palabra que Él nunca pecó, aún estando en la carne. That he never sinned, even when he was in. Pero al llegar a la cruz, hermano, But when he came to the cross, ponga atención, la palabra de la cruz, cuando Él llegó a la cruz, Él tuvo que morir a la carne. Allí en la cruz murió aquella carne. Porque dice la palabra que en el reino de Dios no entra ninguna carne, dice la palabra del Señor. No hay carne que pueda entrar a heredar el reino de Dios. it says that no flesh will enter the kingdom of God. Si no es nacido, dice nuevamente, del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Y ahí estamos viendo la representación de nuestro Salvador en la cruz. We're seeing him on the cross. ¿Por qué la palabra de la cruz es necedad, hermano? Para muchos que se pierden. Por lo mismo, porque estamos en un mundo que está siendo dividido en la carne y el espíritu. It's when the world that's divided between the flesh and the spirit. Está siendo dividido y muchas veces la carne entra a contender contra el espíritu. The flesh wars against the spirit. Muchas veces queriendo tomar el lugar de la santidad de Dios. Aún sin saber que la muerte de nosotros cristianos tiene que estar
llevándose a cabo a diario a través de la transformación de nuestro Salvador, Cristo Jesús. That our sanctification comes to pass through Him. Through Him who is sanctifying us. Y esa es la muerte de la carne en la cruz. Donde mucha iglesia, donde mucho pueblo no quiere tomar esta verdadera decisión. Where many people have not taken this true decision. Hay muchos predicando su personalidad de ellos, hermano, en vez de predicar la verdadera palabra que es nuestra salvación en Cristo Jesús. Se pierde, dice la palabra de Dios, por la necedad de la palabra de la cruz. Thank you, Lord. Pero para nosotros los salvos, dice, es poder de Dios. Ahora vamos a continuar ahí mismo en el versículo 19. Verse 19. As the scriptures say, I will destroy human wisdom and discard their most brilliant ideas. ¿Qué dice la palabra? Que está escrito. Destruiré, dice, la sabiduría de los sabios. ¿Y qué más dice, hermano? Y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Porque Dios sabe que estas dos palabras traen enfermedad en el corazón del hombre. Dios sabe perfectamente lo que dejó escrito para que nosotros sigamos el camino de la verdad. God knows what He left written. This is the gospel of Jesus Christ. Y antes de continuar ahí donde estamos en Corintios, hermano, vamos a ir a 2 Tesalonicenses, 2 Thessalonians en el capítulo 2. and verse 2. Toda la palabra, hermano, vamos a ir ahí toda la palabra, gloria a Dios. In the book of 2 Thessalonians, chapter 2. 2, 2 Thessalonians chapter 2, Vamos a estudiar en el versículo and verse 10 y 2, del 10 al 12. from 10 to 12, and the word of God reads from verse 10 to 12. He will use every kind of wicked deception to fool those who are on their way to destruction, because they refuse to believe the truth that would save them. So God will send great deception upon them, and they will believe all these lies. Then they will be condemned for not believing the truth and for enjoying the evil they do. Amén, hermano. Ahora vamos a volver para atrás, hermano. Dice que con todo el engaño de la iniquidad para los que se pierden. Porque no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará, dice, un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Ha visto usted cuánto aplaude a la mentira de un predicador, hermano? Especialmente cuando está hablando vanidades del hombre queriendo tomar el lugar de Dios. A fin, dice, de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad de la mentira. He said, then they will be condemned for not believing the truth and for enjoying the evil that they do. Amén, hermano. Hallelujah. Esto dice la palabra del Señor. Porque no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Y por eso Dios enviará. Estamos ahí, hermano mío, en este tiempo, gloria a Dios. We're in the time. El poder, dice, un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué, hermano? Porque la necedad de la palabra de la cruz ya no está bien para ellos. Because the cross is not something they can understand. Se les hace más fácil creer y andar en la mentira que someterse a la verdad de la palabra de la cruz. To turn to the truth of God. En otras palabras, estamos viendo dos caminos diferentes. We're seeing two different ways. Dos caminos totalmente diferentes, hermano. Totally different. Uno no tiene que ver nada con la palabra de la cruz. One way is not the way of the cross. Y el otro es el camino verdadero de la palabra de la cruz. It is the true way of the cross. Amén, hermano. Thank you, Lord.
Porque molesta a veces, hermano, cuando Dios está trayendo aquel mensaje maravilloso de palabra, de verdad. Yo sé que hay muchos que le molesta el oído, hermano. Y le molesta su corazón. Pero cuando Dios está hablando a través de un mensajero y Dios está mandando palabras de Dios, It is the word of God, the true word of God. la palabra de Dios está enfocada nomás en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Quiero que entendamos esto de una vez por todas. En el nombre de Cristo Jesús. It is focused on the gospel Y la unción a través del Espíritu Santo de Dios. and the anointing. Fuera de Dios y el Espíritu Santo de Dios no hay nada, hermano, que nos pueda llevar a un acercamiento hacia Dios. And the anointing of the Holy Ya es Spirit. tiempo de dejar estas creencias, hermano, que alguien nos va a llegar al acercamiento de Dios, porque es una gran mentira del enemigo, gloria a Dios. It's a lie of the enemy to think that we're going to get Si de esa manera fuera, to ¿para qué the queremos a Lord, Dios? to God the Father, through any other way than through the way that Christ Jesus has Amén. made. Christ Jesus came to give grace and to show people that are hopeless a way out of their hopelessness. Amén. He came to save those that were lost. He came to give a chance, a grace, a favor, favor, a aquellos que estaban perdidos. And this is the message of the cross, that Jesus died so that we wouldn't have to die. For all those who really believe the truth of the gospel, of the cross, the message of the cross is that Jesus died in your place so you don't have to die anymore. If you truly believe that with all your heart, with all your mind, with all your soul, with everything you are, then you have received the good news of God's salvation. For it says that the message of the cross is foolishness to those that are trying to do it on their own, that are trying to earn their own salvation. It's foolishness to those who think that they can get there by being goody-goody two-shoes. Amén. They can only get there because Jesus died for Amen. them, and Jesus made and opened up a way Yes, through Lord. the cross Yes, Padre. to save us. Aleluya, Señor. That is the message of the cross. Amen. There's two ways. One is broad and one is narrow. And there's two kinds of people that are going through the broad way. See, there's two ways. Jesus says there's two ways. He says that there's a narrow way and there's a broad way. But unfortunately, the ones that are going through the broad way, what a lot of preachers that are preaching believe that the ones that are going through the broad way that Jesus is talking about are the ones that are legalistic, that they think that they're earning salvation. Those are the ones that they Amen. think that they're earning it, and those are going through the broad way. The other ones that are going through the broad way too are the ones that are living like devils and thinking they're going to heaven. See, those are living in hyper grace. None of those both are on the road of destruction. They're on the wide way. Amen. The narrow way of Christ is God doing for man, not man doing for God. Amén. In other words, man cannot save himself, only God can save. And that's the message that Paul is preaching here. He's preaching the message of the cross. He's preaching what God did for us and what the Lord sent his one and only Son to die for us in our place. And if we accept the death of Christ, then there's no need for us to ever die again. And that is called the glory of God. We receive the glory of God. Maybe not right now. We don't receive that body yet. But we do receive of his spirit. And that's what carries us through. Amén, Señor. His spirit. Amén, Thank hermano. you, Jesus. Gracias, Señor. Vamos a enfocarnos en el versículo 10 en 2 Tesalonicenses, hermano. In 2 Thessalonians in verse En 10, el capítulo 2 donde estamos. in chapter 2 and verse 10, Vamos a hacer un enfoque ahí, hermano, porque el amor a la verdad, hermano, love of the truth. es la cruz, hermano. First of all, who is the truth? Amén. Who's the truth? Who says he's the truth? He says, I am the way, Hallelujah. the truth, and the life. So who's the truth? Amen. Jesus. Aleluya. All believers, if you're truly a believer, you love Jesus. Yes, Lord. So he says that these perish because they never loved the truth. It's not just the truth of the word. Jesus is the word. Jesus is Amen. the truth. And these perish because they did not love the truth. All believers love the truth. I believe that I'm a believer and I love Jesus. Amén. So I believe in that if you're a believer, you love Jesus, you love the truth. It says here that they perish because they do not love. They never had love for the truth. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. El amor de la verdad, gloria a Dios.
lo estamos enfocando en ese versículo We're focusing on verse 10 para estar preparados, hermanos. so that we will be prepared De cualquier engaño, de cualquier iniquidad que venga, hermano mío, a hacernos tratar de no ver el verdadero amor de la verdad de nuestro Salvador, the Cristo truth Jesús. of God, grace and God's love for us. Cuidado, hermano mío, Be careful. porque la palabra dice que en estos últimos días, dice, el enemigo anda como un león rugiendo, gloria a Dios, He's like a roaring lion seeking who tratando to de llevarse devour. a todo aquel, hermano mío, que todavía está adormecido, Those who are still sleeping. con más facilidad va a ser engañado, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Amén, hermano. Pero la verdad y el amor, hermano, tenemos esas dos palabras maravillosas en Cristo Jesús, que Él es la palabra, Él es el verdadero amor que dio en la cruz por cada uno de nosotros, gloria a Dios. Para darnos una nueva oportunidad, hermano, a llegar a una vida eterna y moral junto con Él en el nuevo reino celestial, gloria a Dios. Where we come to final salvation, we receive our glorified bodies. He'll get us there if we trust in Him and believe in Him. Gracias, Señor. Y esa es la sombra, viviendo bajo la sombra de Cristo Jesús, hermano. Thank you, Jesus. Porque no hay otra sombra que nos pueda dar seguridad de nuestra salvación. There's not another refuge. There's not another covering. There's not another security as Christ. A ver, hermano, la sombra maravillosa de nuestro Salvador, gloria a Dios, de nuestro Cristo Jesús. De donde brota, hermano, yo no sé cuántos ponen atención a la palabra, hermano, de donde brota sanidad, hermano. Where healings come from. De donde brota salvación, gloria a Dios. Where all De donde life brota comes from. transformaciones de corazones. Recuerda que ha pasado maravillosa en la escritura, hermano, de la mujer con aquella enfermedad de flujo de sangre, gloria a Dios. The woman with the issue of blood. Pon atención a esta maravillosa explicación que nuestro Dios nos dejó en la escritura, hermano. Dice que esta mujer llegó con aquella fe, hermano, a tocar el manto del Salvador, gloria a Dios. She came with a desperate kind of faith to touch the hem of His garment. Pero muchos dirán, ¿qué me va a salvar tocar la ropa de Jesús, el manto de Jesús? Many would say, what good will it do me? Volvemos otra vez a Salmo, a Proverbios, a donde dice que por su palabra todo fue hecho. That through His word all things were made. Estamos ahí, hermano. Yo creo que si estoy enfermo, yo le clamo al Señor Jesús, Él me va a dar sanidad, por Dios. I believe that if Si it's, es la voluntad de Él. I believe that if it's His will and I call for healing, He's Pero going to también do it. sé que si no es su voluntad, Él me va a dejar que pase esa tribulación, por Dios. But if it's not His will for me to be delivered from that Porque ahí hay tribulation, dos clases de circunstancias. Circunstancias de fe verdadera en creer que en la salvación y tener fe verdadera en reconocer y aceptar que no era la voluntad de Dios de darme sanidad en ese momento. I have to accept by faith that it was not to God's timing to give me healing at that time. Pero eso no va a dejar perder mi fe de que no me dio sanidad porque no era Dios. No, hermano mío, nunca voy a caer en ese error. But I'm not gonna doubt Him because He did not give me that healing. Nomás le voy a dar gracias y decir, Señor, gracias, porque tú eres el verdadero que sabe lo que estás haciendo, gloria a Dios. I just thank Him because He knows what He's doing. He's in control of all things. Puede ser que Él quería dejarme un tiempo más con esa enfermedad, Maybe He wanted to leave me para que aprendiera la lección que Él me estaba dando, gloria a Dios. so that I would learn the lesson that He was trying to teach O me. puede ser que me mandó la sanidad de inmediato, para levantarme de inmediato nuevamente. But maybe He would see my healing immediately to lift me up immediately. Porque esa es la incomprensible manera de cómo Dios trabaja. Because it's incomprehensible how God works. Porque Él es el soberano. Because He's sovereign. Él es el Dios soberano. God is. ¿Y quién soy yo para cuestionar la soberanía de Dios? And what's the clay to the potter? Ahí nomás está la respuesta. Clay. The clay cannot tell the potter what to do. Yo no puedo decirle nada al Señor. Señor, sáname, Señor, enfermame, nada. hermano Thank mío. you, Jesus. Nomás solo digo, estoy en tus manos, Señor. Haz lo que tú sea tu voluntad hacer con este siervo.
Si me quiere dar más años de vida, Hallelujah. la gloria sea para ti. Si me quiere quitar la vida más rápido, la gloria sea para ti. De esa Whatever manera, you hermano. want to take me or leave me, the glory belongs to you. Amén, hermano. Thank you, Lord. De esa manera, aleluya, hermano, porque estamos bajo la sombra de Jesús. Y si estoy debajo de esa maravillosa sombra, la misma palabra de Él nos dice, hermano mío, como una gran promesa. Nadie puede tocar, dice, lo que yo tengo en mis manos del Señor Jesús. No one can touch what I have in my hand, says the Lord. Amén, hermano. Qué maravillosa promesa, hermano. Pero vamos a continuar ahí donde estamos, hermano. En el versículo 20 y 21, gloria a Dios. En 1 Corintios, hermano. 1 Corinthians, in verse 20, 21? Sí, 20, 21, sister. 20 and 21. Gracias. So where does that leave the philosopher, the scholars, and the world's brilliant debaters? God has made them all look foolish and has shown their wisdom to be useless nonsense. Aleluya, Señor. Since God in his wisdom saw to it that the world would never find him through human wisdom, he has used our foolish preaching to save all who believe. Amen. Qué maravilloso, hermano mío. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Amén, hermano. Por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios. Mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Mire qué maravillosa palabra, hermano. Mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. ¿No es maravilloso, hermano? Porque para nosotros no es necedad, hermano. No tiene que ser necedad la palabra del Señor. Si Dios nos está corrigiendo, démosle gracias, hermano. Thank you, Lord. Hallelujah. Amén, hermano. Démosle gracias porque sabemos que Dios nos quiere porque nos está corrigiendo, gloria a Dios. God is good. Amén, hermano. Decirle, Señor, gracias, Padre, por esa corrección. Porque la necesito, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Porque sí necesitamos la corrección de nuestro Señor Jesús, hermano. His discipline. Love doesn't compromise. It disciplines. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol aquí, que Dios le puso esta palabra en el versículo 23, gloria a Dios. You have to put it on the machine. Gracias, Señor. En el versículo 23 la palabra dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Thank you, Lord. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Amén, hermano. It says in verse 23, so when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended and Gentiles say it's all nonsense. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ahora versículo 24-25, así se por favor. 24 and 25. But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the mighty power of God and the wonderful wisdom of God. This foolish plan of God is far wiser than the wisest of human plans, and God's weakness is far stronger than the greatest of human strength. Amén, hermano. Amen. Estamos entendiendo el mensaje, hermano, viviendo bajo la sombra de Cristo Jesús. Estamos entendiendo lo que Dios nos está mandando de mensaje, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Porque la necedad de Dios, dice, es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Dios. En otras palabras, vamos a explicarlo de esta manera, hermano. Oh, come on, man. Sabemos que Dios no tiene debilidad, gloria a Dios. We know that in God there's only greatness and power. Pero Dios en su gracia But God in His grace, nos pone esta palabra para Yes, enseñarnos Lord. al hombre la debilidad que es el hombre. to tell men the truth that man can't save himself. Amén, hermano. Thank you. Para enseñarle al hombre que hay muchos cantos maravillosos, hay muchas palabras maravillosas donde dice que el hombre es tan débil que hasta un mosquito lo puede quitar la vida, gloria a Dios. There's a song, Manny Montes, the rapper, that says that even a mosquito, the man is so frail that he can die even from a mosquito bite. Amén, hermano. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo esta noche, porque el Señor puso de esta manera. Because the Lord put it this way. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios, porque Dios es grande, gloria a Dios, hermano. Dios trata de enseñarlo de la manera mejor posible para que nosotros entendamos el mensaje de la cruz. Thank you, Lord. Amén, hermano. So that we can understand the gospel. No es que, lo vuelvo a aclarar grandemente, hermano. Dios no es débil, gloria a Dios.
God is not weak. Dios nunca ha sido débil ni será débil, gloria a Dios. Pase lo que pase, Él es un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que está en cualquier parte, gloria a Dios. God is an omnipotent God. Esto solamente es algo para enseñarnos a nosotros que aún no habiendo debilidad en Dios, Él se pone de esa manera para ver que Él es más fuerte que los hombres, gloria a Dios. Amén, hermano. No sé si está entendiendo el mensaje, gloria a Dios. I hope you're understanding the word of God. Somos débiles ante Dios. We're weak before God. Ahora Hallelujah. versículo 26, gloria a Dios. Verse 26 reads, in 1 Corinthians chapter 1 and verse 20, remember, dear brothers and sisters, the few of you were wise in the world's eyes or powerful or wealthy when God called you. Amén. Sister. 27 y 28 ayudamos a otro Instead libro. of God deliberately shows things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise, and He shows those who are powerless to shame those who are powerful. Amen. Amén, hermano. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Thank you, Jesus. Dios es grande, gloria a Dios, hermano. Thank you, Lord. Y Dios es maravilloso. God is great. Dios es lleno de amor God is full of love, y de gracia y de misericordia, gloria a Dios. grace, and mercy. Amén, hermano. Thank you, Jesus. Romanos capítulo 1. Romans chapter 1. Todos hay una palabra, gloria a Dios, hermano. Gracias, Señor. Hay muchos hermanos que yo miro que cuando decimos la palabra que Dios es más grande y más fuerte que el hombre, al hombre como que no le gusta oír esta palabra. Many don't like to hear the word that God is Yo lo powerful. miro que le da hasta como le dijera yo, hermano, como que se resiente con escuchar esta palabra de que Dios es el que reina, el Dios es soberano, que rindámonos ante Dios. Yo miro que tienen ¿cómo le dijera otra palabra, hermano? Como que no aceptan, hermano, que Dios verdaderamente es más fuerte y poderoso que cualquiera de nosotros. There's many that He's saying that there's many that He sees that they don't know Christ. Amén, hermano. Yo lo he notado y Dios me lo ha Many estado enseñando y enseñando a cada momento. Many hermano. people have never came to the sovereignty of God. Amén. Because before you can know the sovereignty of God, before any man, any Yes. woman, any child Amén. can know the sovereignty of God, you have to get to the end of yourself. Aleluya. Yes, Señor. Yes. Because unless a person gets to the end of themselves, they will never know that there's someone Amén. that loves them so much, Yes. but that it's a higher power that can actually, truly Amén. rescue Señor. them from that place that they're at. Amén, Señor. And sometimes it takes a rock and a hard place to get us there. Yes, Señor. Some hearts are very stubborn and they keep on thinking they can do it themselves. To Amen. me, I laugh about them. Yes, Lord. When I see a person always trying to be a goody two shoes and not letting the Spirit, you know how I know them? Because they'll say stuff like this. They'll say, "Oh, I tried. Oh, well, I'm good. Oh, well, I tried." And I'm saying, you know what? That person is living contrary to Amen. God. Yes. They're not depending on God. They act like they're good Amén. through the outside, but their heart, Lord. Lord Thank you, Lord. Jesus. Yes, Lord. Lord Jesus, their heart, they don't even know what they're talking about. Thank you, Lord. They don't even know. Because their righteousness is only through the outside. Amen. To all that they can see them through the outside. They can see that man through the outside. They see him walking dressed up and everything through the outside. But if they could see the way God sees, Amén. God sees the heart. Gracias, You Señor. see, God knows those who are His, and God knows the heart of every Hallelujah. person. Yes. So those who God knows, see, that's the good thing about the Lord, that He does know. Amén. Maybe some people can fool some people sometimes, and Yes. maybe they can fool some people all the time, but we never fool God Amen. none of the time. Yes, Lord. Because God knows those who are His Yes. and those who truly love Him. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Amén. Amén. Y díganle un amén ahí donde está, hermano. Thank you, Señor, gloria a Dios. Jesus. Hallelujah. Amén, hermano. Hallelujah. So if you love Jesus, you got nothing to worry about because God knows you love Him. Hay una salida, hermano, para dejar de vivir en esa vida, gloria a Dios.
Thank you, Jesus. Hay una palabra para dejar de vivir en esa vida, gloria a Dios. Esa es una vida de existencia equivocada, gloria a Dios. There's a place of not living there no more. Esa no es una vida viviendo bajo la sombra de Cristo Jesús. Amén, hermano. Y como decía nuestra hermana, para llegar a esa vida, a esa sombra, necesitamos verdaderamente nuestro nombre desaparecernos de este lugar. El yo, Amén. el que se cree bueno. Amén, hermano. No más eso, hermano. Dejar que Cristo Jesús sea la única palabra que se escuche. Dejar que Cristo viva dentro de nosotros de verdad Amén. y dejarlo a Él vivir y no nosotros. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. En el libro de Romanos, hermanos, In the book of Romans, en el chapter 1, capítulo 1, en el versículo 16, in verse 16, it says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." Amen. amén, hermano. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, hermano mío? Thank you, Jesus. ¿Por Thank qué you, no Jesus. tenemos que avergonzar de esa palabra evangelio, hermano? For the ¿Por qué no nos message, tenemos que avergonzar de esa palabra la cruz, hermano? ¿Por qué no tenemos que avergonzarnos de ese nombre Cristo Jesús? Porque de allí fluye el poder para darnos fuerzas para predicar la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén, hermano. De allí viene nuestra fuerza, hermano. thank you, Jesus. Porque si no tenemos la fuerza del Señor Jesús, si no tenemos la dirección y la unción del Espíritu Santo de Dios, no podemos verdaderamente testificar la palabra de Dios en verdad, hermano. We can testify to the truth of God. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, ¿dónde estamos? Verse 17, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Aleluya. Más claramente el Señor no nos puede hablar, hermano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Acuérdense lo que acabamos de estudiar la penita que el Señor nos llevó. ¿Se acuerdan? Apenas lo que el Señor nos reveló, hermano, cuando la señora, en la Sagrada Escritura, hermano, la mujer que estaba padeciendo del flujo de sangre, gloria a Dios. Como a través de la fe, hermano, ella peleó en aquella multitud, hermano mío. Porque ella había oído que Jesús de Nazaret venía a ese lugar. Y llegó ahí, hermano, hasta que alcanzó. Dijo ella, porque la palabra lo describe de esa manera, dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Amén, hermano. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al llegar ella, tocó el manto del Señor Jesús y dice la palabra de Dios que de inmediato quedó sana. ¿Recuerdan esa palabra? Y el Señor Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque ha salido, dijo, el poder de mi ser. A ver, hermano, alguien me ha tocado. Pero para eso se necesita esta palabra. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, la misma ejemplo que estamos viendo, que si Dios te da sanidad, es porque Él quiere darte sanidad. Y si Dios no te da sanidad, es porque no es la voluntad de Dios de darte sanidad. Ahí están las dos fe que el Señor Jesús está hablando. La fe para fe, la fe para fe. Si Dios no te dio sanidad, no vas a perder tu fe porque Dios no te sanó. Sino que al contrario, en aquel momento de dolor, tú vas a empezar a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús y decirle, gracias Padre por lo que has hecho, Señor. ¿Cuántas veces, no sé cuántos de ustedes han oído aquel canto maravilloso que dice, yo no quiero, dice el Señor, oír más lamento de ti? I don't want to hear no more complaints. Si estás enfermo, dice el Señor, quiero oír alabanza de tus labios, pueblo. I want to hear praises from your lips. Y esta es la palabra que estamos estudiando, donde Él dice, hermano mío, que
La justicia de Dios se revela por fe y para fe. It's from faith to faith. Pero muchas veces no recibimos lo que queremos, When we don't receive what we want, perdemos la fe. many turn away from faith Porque Dios nos dio lo que nosotros queríamos. because we didn't get what we wanted. Amén, hermano. Y perdemos la fe. Incluso, no solo perdemos la fe, sino que nos volvemos contra Él. Nos volvemos y con ira, gloria a Dios, contra Dios. And many turn against him Porque empezamos a comprender contra Él que Dios no me quiere, que Dios no hace nada por mí, que esta es otra manera, y no es de esa manera, hermano mío, sino que levantarnos, aunque estamos enfermos, y decirle, gracias Señor, Thank you, Lord. te alabo Padre, porque es lo que Él quiere oír de su pueblo a través de la fe y el agradecimiento de lo que Él está haciendo. Through a heart of gratitude towards him. Amén, hermano. Si Dios no te dio sanidad, If God didn't give you healing, no quiere decir que no tienes salvación. Ponga atención a esto, it hermano doesn't mío, say that you don't have your salvation. porque eso se va a ayudar, dice el Señor Jesús. La salvación está, The salvation is intact. pero no está la sanidad. ¿Cuál para ti es algo más importante? What's more important? ¿Perder la fe por lo que Dios no te dio sanidad? ¿O perder la esperanza a llegar a la vida eterna? Porque cuando nos volteamos contra Dios en ese momento, nos estamos rebelando contra la autoridad de Dios y estamos quebrando aquel punto de contacto entre Dios y nosotros para tenerlo en unidad, para llegar a la salvación. We're breaking fellowship with the Lord. Amén, hermano. Y es lo que al enemigo le gusta ver. The enemy loves to see. El enemigo le gusta ver estas cosas, hermano. Enemy loves to see. Mira cómo lo volteé contra su Dios. Look how I turned him y se empieza a against reír y a hacer God. toda clase de abominaciones. ¿Por qué? Porque hizo que el corazón de aquel hermano y de aquella hermana se volteara contra su creador. Because he was successful in turning that heart away from God. No más por no recibir lo que nosotros queremos. Just because we don't get what we want sometimes. Pero tenemos que recibir, hermano mío. Yo no sé cuánto ustedes han estudiado el libro de Job, el libro de los romanos, el libro de toda la escritura, hermano. Tenemos que recibir lo que Dios nos da, gloria a Dios. Amen. Ya sea bueno o sea malo, gloria a Dios. Aunque para Dios nada es malo, para nosotros, gloria a Dios. We praise God in all things. Amén, hermano. Thank you, Lord. Ahí está la palabra donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. The just shall live by faith. Ahora entendimos las dos palabras de definiciones de la fe que están en ese versículo, hermano. Es para fe y por fe. Faith to faith. O sea, en otras palabras, Dios nos está diciendo, nunca pierdas tu fe por lo que yo ponga delante de ti. Tú sigue adelante. Tú sigue, me dice el Señor. Porque no vas a perder nada, hermano mío, siguiendo a Cristo Jesús. Mora, dice, bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuál salmo es ese, hermano? Psalm 91 says that you will be in the shadow of the Almighty Aleluya, God. Lord. ¿Y cuál es el mensaje esta noche que la majestad nos está dando, hermano? Habitando bajo la sombra de Cristo Jesús. Thank you, Lord. Recordemos que Él es el Altísimo, hermano. Él es el Rey de Reyes. El Señor de Señores, hermano. El gran Ayán. Él es el mismo, hermano mío, del He's the principio great God. hasta, dice, hasta la consumación de los siglos. From faith to faith, the Lord never changes. He's always the same. Amén, hermano. Vamos a concluir este mensaje, hermano. We're going to No conclude. concluir porque yo sé que nuestra hermana va a traer algo de la palabra del Señor en el Proverbios 13. In Proverbs, Recuerda que estudiamos Proverbios 14, pero vamos a ver Proverbios 13. gloria a Dios. Proverbs chapter 13. Me disculpa un poquito lo que mi Biblia, esos de Proverbios que no los tengo yo porque está todo rotito mi Biblia ya, hermano. No es que no tenga Biblia, hermano, no me van a pensar mal también de esa manera. Sino que esta es la Biblia que el Señor ha puesto para que, donde yo más estudio aquí, hermano, esta Biblia. Proverbs chapter 13. 14. Sí, hermano, gracias, Señor.
Proverbios capítulo 13, el versículo nomás 24, hermano mío. 13 and verse 24. In Proverbs chapter 13 and verse 24, he who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Amén, hermano mío. Thank you, Lord. Ese es nuestro Dios, hermano. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina Thank you, Jesus. con diligencia. Y es lo que nuestro Salvador hace a cada momento de nuestra vida, hermano. Estarlo disciplinando y disciplinando y disciplinando y disciplinando, hermano mío. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Con ese versículo, hermano mío, les deseo a todos una buena noche, que Dios los bendiga en sus hogares, su familia, gloria a Dios. Y adelante, hermano. And forward, my brothers. Aquí God vamos a bless hermana each. pastora, hermano mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Good evening. Gracias, Señor. Good evening. God bless. Amén. This evening, thank the Lord for the message, amen. The message of the cross, you're going to kind of hear a little bit of repeat on it Sunday. God is good, amen. Amén, Señor. There's only good news about the cross, amen. Yes, Lord. God is good. He made a way for us that no one else could make. Amén. And we just love the Lord. This evening, I want to sing this song. I don't have a scripture this evening, but I do want to sing this song to the honor and the glory of the Lord. Gracias, Señor. This song in English would be something like, it would say, divine friend, Amén. o divino compañero. Yes, Lord. Can you push it, sister? Thank you. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, We're Señor. having a little bit of difficulty. Amén. Yes, Señor. We can bear this, a beautiful song. It says that God never left us. Amén. God will never leave us. He never has, He never will. Yes, Lord. You know, the Lord cried out the day that He was dying on that cross, and He cried out, and He knows what lonely people feel like. If you're lonely this evening, know that you have someone that always traveling with you. If you are by yourself right now, you say, well, I'm here by myself. I'm here by myself. You remember where Christ just cried out, Father, you know, you have, you know, He felt forsaken. He felt lonely. He felt by Himself. But you know what? The Lord is good, and He understands us. He's a high priest that can sympathize with all of us, with our weaknesses, with everything. Isn't that wonderful that we got such a friend like Brother Manuel preached Sunday, that we have a friend that sticks us closer than even a brother. Amen. El hermano que se apega con nosotros más, un amigo que se apega con nosotros más que un hermano. Amen. And He's our friend. And He told us that He would not leave us orphaned, but He would always walk with us and be with us. Isn't that wonderful? So this is what this song says. Divino compañero del camino. Amen. Gracias. Thank the Lord that He never leaves us. Amen. Thank the Lord when He sends His discipline, whatever He sends is for our good. Because we're always the center of His heart. Amen. Everything that the Lord does is for us. Yes, Lord. You have to believe that. We've been talking a lot of belief. We have to believe that. If you believe that, then we're good. You're good, I'm good, we're all good to go. Amen. So this evening, let's pray to be dismissed. Father, we thank You first, Father, for the testimony we have today of my brother, Lord. That the doctors have said one thing, Lord, but You say another, God. You always have the last word, Lord. The last word is always Yours, Father. And I want to thank You for my brother Jesse, Lord. I want to thank You, God, that You're so good, Lord. And that, like the message tonight, You wanted him to stay here, for he has a purpose here. And that was Your will, God. For no man can go against Your will, Father, because
Your will is what it is, Lord. Father, and I thank you for him, Lord. I thank you for your goodness and your kindness and your love and your mercy, Lord. I thank you, God, that we have a friend that never leaves our side. That we have someone that it doesn't matter if it's in the middle of the night or whatever time it is, in the morning and noontime, Lord, that we can call out to you, Lord, where you have made a way, Father, for us, God. And I thank you, Lord Jesus, for who you are, for you are a faithful God, and you always keep your word, for your word is truth, Lord. And we thank you because you are our sustainer. You are the one who keeps us, Lord. You are the one who holds us and sustains us, Lord. And all we have to do, Lord, all you told them to do, and you told us to do, is to trust in you, God. And we do. And we shall live by faith. And this faith that begin our walk with you is the one that will carry us to when we see you coming in the clouds, Lord. And we thank you, Jesus. We thank you for all your healings that you did tonight, and the ones that you will continue to do, and the ones you're always working, Lord. You're the promise keeper, and you're the way maker. And you're always saving, and you're always healing, and you're always working, even though when we don't see it, God. You never slumber and you never sleep, God. So we can trust in you, Lord, because you've seen every day ahead of us, Lord. And we thank you, Father, for everything that you do for us. We thank you, Son, for giving up your life for us. And we thank you, Holy Spirit, for not leaving us, that you always dwell with us. And everywhere we go, you're with us. So we don't have to be afraid. We don't have to be alone, because you're with us. We thank you, Divino Compañero. We thank you, our divine companion. We thank you, our divine friend. In Jesus' mighty name we pray. God bless you all. In Jesus' name. Amen. You're dismissed.